En una ciudad conocida por la música country, Nashville, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos, una historia trágica comenzó a escribirse en la vida de una niña llamada Cyntoia Brown. Nacida en 1988, Cyntoia cargaba consigo desde temprana edad marcas profundas de negligencia, abandono y violencia. Su madre biológica era usuaria de drogas, y su padre, cuya identidad permanece incierta, no hizo parte de su crianza. Cyntoia creció sin referencias familiares sólidas, sin límites claros y sin la protección que toda niña merece tener. Durante la infancia, Cyntoia fue registrada como hija de una mujer que luchaba contra los vicios y la pobreza. Ella pasó gran parte de sus primeros años bajo cuidados de parientes distantes, muchas veces en ambientes caóticos y desprovistos de afecto. Pronto, ella entró al sistema de asistencia social. Fue adoptada formalmente a los 3 años por una familia aparentemente estable, pero esa estabilidad duraría poco tiempo. Relatos posteriores indican que sufrió maltratos dentro de esa nueva casa. Cyntoia afirmó en testimonios que sufría agresiones físicas y emocionales constantes. Muchas veces era aislada, prohibida de interactuar con otras niñas y tratada como una intrusa dentro de su propia casa. Esa realidad se arrastró hasta la adolescencia. Con apenas 12 años, Cyntoia ya huía regularmente de casa, buscando escapar del ambiente hostil. Cada fuga la acercaba más a la calle y a las personas equivocadas. En la escuela, Cyntoia tenía dificultades académicas y comportamentales. Profesores notaban signos de trauma, pero poco fue hecho para ayudarla. Su historial en el sistema educativo muestra múltiples cambios de institución y evaluaciones psicológicas ignoradas. A los 14 años, Cyntoia estaba oficialmente desaparecida de casa. Caminaba por las calles de Nashville sin rumbo cierto, sin techo y sin protección. Y fue en ese momento que conoció a alguien que cambiaría completamente su vida. Corey Tate, conocido en las calles como Cutthroat. Corey Tate era un hombre violento, con antecedentes criminales y vinculado al tráfico y prostitución. Se presentó como protector, ofreciendo comida, refugio y atención. Para Cyntoia, él parecía una salida. En realidad, era el inicio de un nuevo ciclo de opresión. Bajo el dominio de Tate, Cyntoia fue transformada en víctima de tráfico humano. Era obligada a prostituirse en moteles, callejones y casas abandonadas. Cualquier intento de resistencia era castigado con violencia física y amenazas de muerte. Ella vivía bajo constante control. Tate dictaba a dónde podía ir, con quién hablaba y hasta cómo se vestía. A cambio de obediencia, Cyntoia recibía comida y, a veces, un lugar para dormir. Pero en ningún momento tuvo libertad real. A los 16 años, Cyntoia ya había internalizado la idea de que aquella era su realidad. Se veía a sí misma como propiedad de Tate, incapaz de escapar. Pero algo sucedería en agosto de 2004 que lo cambiaría todo. Aquella noche, Cyntoia fue enviada por Tate para encontrar a un hombre llamado Johnny Allen Goss. Él sería solo otro cliente cualquiera. Cyntoia fingiría interés, haría lo necesario y regresaría. Nadie esperaba lo que vendría después. Pero antes de adentrarnos en ese encuentro fatídico, necesitamos entender mejor quién era Johnny Allen Goss, cuál era su relación con ese mundo oculto y cómo una simple transacción sexual terminó en asesinato. Aquella noche de agosto de 2004, en Nashville, Tennessee, un hombre llamado Johnny Allen Goss preparábase para recibir a una joven en su casa. No sabía, pero aquel sería su último encuentro con alguien vivo. Johnny Goss tenía 43 años en ese entonces. Era un hombre blanco, divorciado, con historial de relaciones turbulentas y un perfil discreto dentro de la sociedad local. Trabajaba como corredor inmobiliario y vivía solo en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Según investigaciones posteriores, Goss era cliente frecuente de prostitutas. Mantenía contacto con redes informales que conectaban hombres interesados a jóvenes mujeres dispuestas, o obligadas, a ofrecer servicios sexuales. Su nombre ya aparecía en registros policiales por actividades sospechosas, aunque nunca fue condenado por algo grave. Aquella noche, contactó a Corey Tate, el proxeneta de Cyntoia, acordando un encuentro con una de las chicas disponibles. Tate eligió a Cyntoia,
diciendo que ella necesitaba trabajar para demostrar lealtad. Para él, era solo otra transacción comercial. Cyntoia fue llevada hasta la casa de Ghost por otro hombre ligado al grupo criminal de Tate. Llegó cerca de las 21 horas, usando ropa provocativa y con instrucciones claras. Cobrar por el servicio, hacer lo solicitado y regresar rápido. Al entrar en la residencia de Ghost, Cyntoia notó detalles que la incomodaron. El lugar estaba desordenado, lleno de revistas pornográficas y objetos personales dispersos. En la sala, había un arma visible sobre una mesa. Eso encendió una alerta en su mente. Ghost pagó a Cyntoia anticipadamente, entregándole una cantidad en efectivo. Después, le pidió que fuera al dormitorio. Allí, las cosas empezaron a tomar otro rumbo. Cyntoia percibió que él quería algo más de lo acordado. Según su testimonio durante el juicio, Ghost insistió en que usara un accesorio sexual mientras practicaban sexo anal. Ella dudó, pero cedió bajo presión. Fue en ese momento que sintió miedo real de no salir viva de allí. Ella afirmó haber visto a Ghost darse vuelta para buscar algo dentro del cajón de la mesita de noche. Al creer que podría estar armado o intentando dominarla, Cyntoia actuó por instinto de defensa. Tomó el arma que antes había visto en la sala y disparó. Un solo tiro alcanzó a Ghost en la espalda. Cayó inconsciente en el suelo del dormitorio. Cyntoia, en estado de shock, tomó sus ropas y el dinero y huyó del lugar. Al regresar, contó a Tate lo ocurrido. Él, sorprendentemente, pareció calmado. Tate ordenó que Cyntoia no hablara con nadie y la mantuvo bajo control. Días pasaron sin que ella supiera si Ghost estaba vivo o muerto. Hasta que la policía llegó a la puerta. La muerte de Johnny Allen Ghost fue descubierta por vecinos, quejándose del mal olor proveniente de la casa. Cuando los policías entraron, encontraron el cuerpo ya en avanzado estado de descomposición. La sangre en el suelo indicaba que hubo lucha. La investigación comenzó con pocas pistas, pero rápidamente apuntó hacia el mundo de la prostitución y el tráfico humano. Testigos revelaron que Ghost mantenía contacto con personas involucradas en este tipo de actividad. Las autoridades iniciaron búsquedas intensivas. Fue así que Cyntoia y Corey Tate fueron identificados. Uno de los hombres que estuvo presente la noche anterior al crimen confirmó haber visto a Cyntoia saliendo de la casa de Ghost con prisa y nerviosa. Con esto, la policía inició operativos exhaustivos. En febrero de 2005, casi 6 meses después del asesinato, Cyntoia fue arrestada en Bowling Green, Kentucky. Tate también fue encontrado y detenido. El caso ahora ganaría titulares locales y colocaría a una adolescente de 16 años ante la justicia criminal adulta. Sería el inicio de un proceso judicial complejo, rodeado de polémicas y cuestionamientos éticos. Cyntoia Brown fue arrestada en febrero de 2005, 6 meses después del asesinato de Johnny Allen Ghost. En ese momento, tenía solo 16 años, aún menor de edad, pero sería juzgada como adulta por decisión de la justicia de Tennessee. Fue llevada a una celda en el Centro de Detención Juvenil de Nashville, pero no permanecería allí por mucho tiempo. Las autoridades decidieron trasladarla al sistema penal adulto, argumentando que el crimen cometido era demasiado grave para ser tratado como un caso juvenil común. El proceso de traslado fue rápido. Con base en leyes locales estrictas, los fiscales lograron la aprobación para que Cyntoia fuera procesada como adulta. Esto significaba que, si era condenada, enfrentaría penas severas, incluyendo prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Corey Tate, su proxeneta, también fue detenido y acusado de tráfico humano, conspiración y otros delitos relacionados al caso. Sin embargo, su experiencia en el mundo criminal lo ayudó a negociar acuerdos con la fiscalía, mientras Cyntoia, joven y vulnerable, parecía destinada a cargar sola el peso de la culpa. La defensa de Cyntoia intentó argumentar que actuó en legítima defensa. Según su testimonio, temía por su vida en el momento del disparo. Además, destacaron que Cyntoia era víctima de tráfico humano, manipulada y controlada por Tate desde los 14 años. A pesar de los esfuerzos de la defensa, los fiscales insistieron en que Cyntoia tuvo elección en ese momento. Decían que pudo haber huido o llamado a la policía,
pero optó por disparar a un hombre desarmado. Esta visión dominó gran parte del juicio. Durante las investigaciones, documentos médicos revelaron que Cyntoia sufría de trastorno de estrés postraumático, TEPT, y presentaba señales de déficit cognitivo. Exámenes mostraron coeficiente intelectual por debajo del promedio, posiblemente causado por daños cerebrales derivados de exposición prenatal al alcohol. Estos hallazgos fueron utilizados por la defensa como forma de mostrar que Cyntoia no tenía plena conciencia de las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, el tribunal consideró esta información relevante, pero insuficiente para absolverla del crimen. Otro punto controversial durante el juicio fue el hecho de que Cyntoia fue interrogada sin la presencia de un abogado o responsable legal. Confesó el crimen bajo presión, sin comprender plenamente sus derechos legales. Sus abogados solicitaron que el testimonio fuera anulado, alegando que menores de edad tienen derecho a protecciones especiales. Pero el juez rechazó la solicitud, afirmando que Cyntoia parecía entender lo que ocurría y cooperó voluntariamente con las autoridades. A medida que el juicio avanzaba, la prensa local siguió el caso con atención. Cyntoia se convirtió en sinónimo de un debate mayor sobre cómo el sistema judicial trata a víctimas de abuso y tráfico humano que cometen crímenes violentos. Mientras tanto, Corey Tate aceptó hacer un acuerdo con la fiscalía. Testificó contra Cyntoia, diciendo que ella había planeado el asesinato con anticipación. A cambio, recibió una sentencia más leve, 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional. Las declaraciones de Tate pesaron fuertemente contra Cyntoia. Su testimonio la pintó como alguien fría y calculadora, capaz de matar por dinero. Aunque sin pruebas concretas, esta imagen quedó marcada en la mente del jurado. En febrero de 2006, el juicio llegó a su fin. Tras pocas horas de deliberación, el jurado decidió: Cyntoia Brown era culpable de asesinato en segundo grado, robo armado y posesión ilegal de arma de fuego. Fue condenada a prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 51 años. Una adolescente de 16 años, que nunca conoció la verdadera libertad fuera del abandono y la violencia, ahora enfrentaría décadas tras las rejas. Pero muchos comenzaron a preguntarse si la justicia realmente fue hecha. En febrero de 2006, con solo 17 años, Cyntoia Brown escuchó la sentencia que definiría su vida por décadas. Prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 51 años. Esto significaba que solo podría salir de la cárcel a los 67 años, si tuviera suerte y mérito suficiente para ser liberada. La reacción inicial fue silencio. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, familiares de las víctimas y curiosos. Muchos esperaban un castigo severo, pero pocos imaginaban que una adolescente pasaría más de la mitad de su vida encerrada en una celda. El juez responsable del caso justificó la decisión diciendo que el crimen era demasiado grave para recibir una pena más leve. Destacó que Cyntoia había quitado una vida y que el sistema penal necesitaba servir como ejemplo de justicia y disuasión. A pesar de los argumentos presentados por la defensa sobre los traumas sufridos por Cyntoia durante toda su vida, el tribunal mantuvo la visión de que ella era responsable por sus actos. El pasado difícil no sería excusa para el asesinato. La prensa local intensificó la cobertura. El caso se volvió noticia nacional en los Estados Unidos. Periodistas debatían si Cyntoia era una víctima del sistema o una asesina precoz. Algunos defendían el castigo severo. Otros clamaban por compasión ante un historial tan trágico. Grupos de defensa de los derechos humanos y organizaciones dedicadas a combatir el tráfico humano comenzaron a manifestarse. Llamaban la atención sobre el hecho de que Cyntoia era, en realidad, una sobreviviente de explotación sexual y abuso continuo. La condena parecía ignorar este contexto. Sin embargo, la opinión pública permanecía dividida. Mientras algunos veían a Cyntoia como una joven manipulada por criminales, otros la veían como alguien que eligió cometer un crimen violento. Las redes sociales aún eran incipientes, pero ya comenzaban a reflejar esta polarización. Durante los primeros meses en prisión, Cyntoia enfrentó dificultades típicas de cualquier joven en un entorno tan hostil. Fue trasladada varias veces entre unidades penitenciarias antes de ser finalmente colocada en la dock,
Departamento de Correcciones de Tennessee, donde cumpliría su pena. Tuvo que aprender a sobrevivir en un mundo dominado por mujeres mayores, más duras y con historiales violentos. En testimonios posteriores, Cyntoia reveló que sufrió intimidaciones, presiones e incluso intentos de violencia sexual dentro de la prisión. Mismo en medio de tantas adversidades, Cyntoia decidió cambiar su destino. Con el tiempo, comenzó a estudiar, participar en programas educativos ofrecidos dentro de la prisión y buscar formas de reconstruir su identidad más allá de la imagen de asesina. Escribió cartas a profesores, activistas e incluso celebridades pidiendo ayuda. Algunas de estas cartas fueron respondidas, otras no. Pero cada interacción representaba una pequeña luz de esperanza al final de un túnel oscuro. Un momento marcante de esta fase fue cuando Cyntoia entró en contacto con un profesor de la Universidad Vanderbilt, especializado en casos de jóvenes infractores. Él aceptó visitarla y escuchar su historia personalmente. Esta conversación dio inicio a una serie de artículos académicos y campañas de apoyo lideradas por grupos de defensa de derechos humanos y movimientos contra el encarcelamiento excesivo de menores. Por primera vez, Cyntoia vio su caso siendo discutido fuera de los tribunales. Mientras tanto, Corey Tate cumplía su pena de 15 años en condiciones bastante diferentes. Sin la misma exposición mediática, pasó desapercibido ante los ojos del público. Su libertad condicional llegaría mucho antes que la de ella, si es que algún día llegaba. Pero lo que muchos no sabían es que, aun presa, Cyntoia comenzaría a construir una nueva identidad, de luchadora, escritora y símbolo de una causa mayor. En los años siguientes, su historia ganaría fuerza en redes sociales, universidades e incluso en Hollywood. Años después de su liberación, Cyntoia Brown no solo se convirtió en una voz influyente en la lucha contra la injusticia, sino también un símbolo global de resiliencia y redención. Su historia trascendió las fronteras de Estados Unidos, inspirando a miles de personas alrededor del mundo que vieron en ella la prueba de que es posible cambiar, incluso desde las circunstancias más extremas. Su trabajo con la Fundación Free Cyntoia comenzó a expandirse. La organización, creada con el objetivo de apoyar a jóvenes en situación de riesgo, ofrecía becas educativas, asesoría legal gratuita y programas de mentoría para chicas que corrían el peligro de caer en redes de explotación sexual o abuso. La fundación también estableció alianzas con refugios nocturnos y centros de acogida en Nashville y otras ciudades estadounidenses. El propósito era claro: evitar que otra adolescente quedara desprotegida como lo estuvo Cyntoia a los 14 años, cuando fue reclutada por Corey Tate. Pero su impacto iba más allá de las acciones locales. Cyntoia fue invitada a hablar en conferencias internacionales sobre justicia juvenil y derechos humanos. En 2023, participó en una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos sobre la criminalización de sobrevivientes de tráfico humano. Allí presentó historias reales y datos que emocionaron a legisladores y generaron propuestas concretas de reforma legal. Uno de los proyectos inspirados en su caso fue el Acto de Justicia para Sobrevivientes, una iniciativa destinada a garantizar que víctimas de tráfico humano tengan acceso a defensas legales más sólidas y sean tratadas con comprensión, no con castigo. En el ámbito internacional, organizaciones como la ONU y UNICEF incluyeron su historia en informes sobre menores en conflicto con la ley. Universidades de Europa, América Latina y Asia usaron su caso como punto de partida para estudios sobre trauma infantil y sistemas judiciales punitivos. Cyntoia también mantuvo una presencia activa en redes sociales, donde compartía fragmentos de su vida diaria, recomendaciones de libros, reflexiones personales y mensajes de esperanza. Millones de personas encontraban en sus publicaciones motivación para seguir adelante, incluso en medio de dificultades. Ella no ocultaba sus luchas actuales. En posts sinceros, hablaba de ansiedad, miedo al fracaso y la presión de mantener una imagen pública de redención. Pero siempre recalculaba: soy humana. Cometí errores. Y sigo aprendiendo. Al mismo tiempo, Cyntoia dedicó tiempo a apoyar otros casos similares al suyo. Escribió cartas en defensa de jóvenes encarceladas en Estados Unidos, colaboró en campañas de clemencia y animó a familias de víctimas a buscar alternativas a la venganza.
Uno de sus proyectos más ambiciosos fue la creación de una red internacional de apoyo para sobrevivientes de tráfico humano. Esta red busca conectar víctimas, abogados, psicólogos y grupos de defensa en diferentes países, brindando ayuda multidisciplinaria. También planeaba lanzar un curso en línea gratuito sobre resiliencia, autoconocimiento y recuperación emocional, dirigido especialmente a mujeres que hayan enfrentado traumas graves. Cyntoia recordaba constantemente que su historia no era única. Miles de niñas y niños en todo el mundo vivían situaciones similares a las que ella pasó. Abandono, explotación, manipulación, silenciamiento. Y por ellos, seguía luchando. Hoy, Cyntoia Brown es mucho más que una expresa. Es una voz poderosa en la lucha por justicia, compasión y cambio sistémico. Su historia no solo conmovió corazones, sino que también impulsó movimientos, influyó en leyes y transformó vidas. Y, como veremos a continuación, su impacto seguirá resonando durante muchos años más. Cyntoia Brown vive ahora una vida que, por mucho tiempo, parecía imposible. A los 35 años, siendo madre, escritora, activista y graduada en psicología forense, no solo recuperó su libertad, sino que está construyendo un futuro en el que otras víctimas pueden tener las mismas oportunidades. Su labor trasciende las fronteras americanas. Organizaciones internacionales están adoptando su modelo para crear programas similares en países donde las niñas son frecuentemente explotadas y castigadas por crímenes cometidos bajo coerción. En entrevistas recientes, Cyntoia ha destacado la importancia de escuchar las voces de las víctimas antes de juzgarlas. Muchas jóvenes cometen crímenes porque están escapando de algo peor, dijo en una conferencia sobre seguridad infantil en 2023. Necesitamos dejar de criminalizar el trauma. Además, utiliza su experiencia personal para ayudar a las familias a reconocer señales de abuso, negligencia y explotación sexual en casa y en la escuela. Sus talleres han sido incorporados por distritos escolares estadounidenses como parte de programas de sensibilización. La Fundación Free Cyntoia sigue creciendo. En 2024, lanzó un programa piloto llamado Voces Silenciadas, enfocado en jóvenes que ingresaron al sistema penal juvenil por delitos relacionados con explotación. El objetivo es ofrecer reinserción social mediante educación y arte. Uno de los proyectos más emotivos de esta iniciativa es un taller de escritura creativa para jóvenes privados de libertad. Muchos de los participantes ya han publicado pequeños libros contando sus propias historias. Para Cyntoia, esta es una forma poderosa de sanación y transformación. Al mismo tiempo, continúa sus estudios. En 2024 anunció que está preparándose para ingresar a un doctorado en psicología social, centrado en políticas públicas y justicia restaurativa. Su sueño: enseñar en universidades y formar futuros profesionales del derecho y la educación. También tiene planes de ampliar su presencia digital. Está desarrollando un podcast propio llamado Segundas Oportunidades, donde conversará con personas que superaron traumas, criminales rehabilitados y familias que lograron reconciliarse tras tragedias. A pesar de todos sus logros, Cyntoia mantiene los pies en la tierra. En una reciente publicación en redes sociales escribió: «Sé que aún tengo mucho que aprender. Pero mientras respire, lucharé por quienes fueron silenciados, abandonados o utilizados por alguien que debía protegerlos». Hoy, su hijo es su mayor orgullo. Criado en un entorno lleno de amor y estabilidad, representa para Cyntoia una nueva oportunidad, no solo para ella, sino para romper ciclos de abandono y violencia que marcaron su propia infancia. Corey Tate, su antiguo proxeneta, permanece en prisión. Tuvo su primera oportunidad de libertad condicional en 2023, pero fue denegada. Mientras tanto, Cyntoia sigue libre, trabajando para asegurar que ninguna otra niña viva lo que ella vivió bajo su control. El caso de Cyntoia cambió la percepción sobre la justicia en Estados Unidos. Ahora, varios estados revisan leyes que permiten que adolescentes sean juzgados como adultos, especialmente cuando existen pruebas claras de que eran víctimas de tráfico humano o abuso. En el mundo jurídico, su nombre aparece cada vez más en debates sobre reforma del sistema penal. Profesores de derecho utilizan su caso como ejemplo de cómo la ley puede fallar con las personas más vulnerables, y cómo entender el trauma puede llevar a decisiones más justas.
Cyntoia Brown demostró que nadie está definido únicamente por el peor momento de su vida. Su historia muestra que, con el apoyo adecuado, oportunidades justas y espacio para cambiar, cualquier persona puede transformarse, y transformar el mundo a su alrededor. Su trayectoria es un recordatorio poderoso de que, incluso en las circunstancias más adversas, siempre existe la esperanza. Por eso, invitamos a quien haya llegado hasta aquí a reflexionar. Tú también puedes ser parte de ese cambio. Comparte esta historia. Habla sobre justicia. Incentiva el diálogo sobre trauma y recuperación. Porque juntos, podemos construir un mundo más justo.